Hola, bienvenido nuevamente a tu canal. Las búsquedas grep en principio pueden parecer algo complicadas. Sin embargo, una vez las conocemos, nuestro trabajo en InDesign es otra cosa. Se agiliza la aplicación de estilos y la corrección de textos, lo que nos va a ahorrar horas y horas de trabajo. Hoy vamos a conocer dos de los comandos más útiles con las búsquedas grep. Así que ya sabes, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. El diseño editorial se trata de organizar y presentar las palabras y elementos gráficos de una publicación de manera que el mensaje llegue más fácilmente al lector. Para lograrlo, contamos con varias herramientas: retícula, color, tipografía y formato, entre otros. Concretamente, hablando de tipografía, se puede facilitar la lectura añadiendo contraste tipográfico mediante la aplicación de estilos de fuente, tamaño o color. Un caso común es resaltar las referencias a figuras, tablas y fotografías. La elección de la fuente es muy importante. Debemos tener en cuenta el tipo de documento que vamos a crear, el público al cual va dirigido y el medio en que se va a publicar, impreso o digital. En este caso, para esta publicación ficticia, elegí esta fuente para el cuerpo de texto de mi publicación. El primer paso es crear un estilo de carácter con las características del texto a referenciar. Para crear contraste, vamos a elegir la misma familia tipográfica, pero con un estilo diferente y otro color. Creemos entonces nuestro estilo de carácter a partir de este texto seleccionado. Abrimos el panel Estilos de carácter. Con el texto seleccionado, presionamos Alt y damos clic en el botón Crear estilo nuevo. Esto abre el cuadro de diálogo de estilos de carácter, donde encontramos los atributos del texto seleccionado. Veamos inicialmente cómo aplicar este estilo a todas las palabras figura, con su respectivo número de figura, por supuesto, a todo el documento. Abrimos el panel Buscar cambiar. Activamos las búsquedas grep. Nuestra búsqueda sería buscar la palabra figura, seguida de un espacio, seguida de comodines, cualquier dígito. Probemos esta búsqueda. Observa que en el caso de figuras con más de un dígito, la búsqueda ya no funciona. Así que vamos a añadir un comando más. Repetir una o más veces. Probemos nuevamente la búsqueda. Funciona. En este caso, no vamos a hacer ningún reemplazo. Simplemente necesitamos aplicar un estilo de carácter. Damos clic en el campo Cambiar formato y seleccionamos el estilo de carácter. Ahora, otro escenario. El reto es aplicar el estilo de carácter a números que estén precedidos de la palabra figura. Solo para efectos de la explicación, veamos por qué una búsqueda normal no funcionaría. La búsqueda sería un dígito que se repita una o más veces. Como puedes ver, el motor de búsqueda encuentra todos los números y en realidad solo necesitamos aplicar el estilo a números que estén precedidos de la palabra figura.
En este punto es donde resultan muy, pero muy útiles las búsquedas globales. Existen básicamente dos tipos de búsquedas globales: operador look ahead positivo y operador look behind positivo. Cada uno de estos operadores tiene una opción negativa. Bueno, eso suena a mandarín, así que expliquemos esto con un ejemplo. Él es Mr. X. La idea es poner un sombrero a Mr. X solo si delante de él existe un objeto. El modelo, patrón de búsqueda para positivo look ahead, es el siguiente. Aquí se deben digitar las condiciones de texto de la búsqueda. Si la condición se cumple, el texto se selecciona y una vez seleccionado, podemos aplicarle cualquier atributo. Hagamos el ejercicio con esta frase sencilla. Necesitamos buscar todas las letras A, pero si delante de cada una hay una letra S. Una vez encontradas, les cambiamos el color. Hagamos esta búsqueda en InDesign. Damos clic sobre el botón arroba en el campo Buscar. Seleccionamos Coincidir, operador look ahead positivo. Ya sabemos, antes digitamos el carácter a buscar y después del signo igual, el carácter que debe estar adelante. En nuestro caso, la letra S. Una vez encontradas las letras, podemos aplicar un estilo de carácter. Probemos ahora el operador look ahead positivo con nuestro ejemplo. Antes del operador digitamos figura, luego dentro del operador, después del signo igual, la condición. Nuestra condición es cualquier dígito que se repita una o más veces. Probemos la búsqueda. Vaya, no funcionó. Hice esto intencionalmente para mostrar que en realidad no es nada complicado utilizar estos comandos. Lo que sucede es que tenemos que revisar muy bien y ojalá hablando nuestro patrón de búsqueda. Revisemos nuevamente nuestro patrón. Buscar figura, seguido de un dígito, repetido una o más veces. Vemos que nos falta el espacio. Añadamos entonces un espacio. Podemos añadirlo simplemente presionando la barra espaciadora, pero hagámoslo visible. Digitamos \h, cualquier espacio horizontal. Probemos nuevamente la búsqueda. Se seleccionan todas las palabras figura que tienen adelante un dígito repetido una o más veces. Sí, ya sé. Nuestra tarea inicial era seleccionar los números que aparecen delante de la palabra figura. O sea, al contrario. De esto se trata nuestro siguiente operador. Regresemos con nuestro amigo Mr. X. La situación es la misma. Queremos poner un sombrero a Mr. X, pero solo si detrás de él, behind, hay un objeto. El modelo para la búsqueda grep es este. Delante del operador digitamos el texto que queremos seleccionar. Luego, dentro del operador, después del signo igual, escribimos la condición. Hagamos la búsqueda con nuestro texto de ejemplo. Queremos seleccionar todas las letras S si detrás de ellas aparece una letra A. Una vez seleccionadas, cambiamos el color. Regresemos entonces a InDesign y hagamos esta búsqueda. Desde el botón arroba seleccionamos coincidir, operador look behind positivo. Sugiero escribir primero el carácter que vamos a buscar. En nuestro caso es la letra S. Decimos entonces seleccionar una letra S si detrás, behind, hay una letra A.
Finalicemos entonces nuestro reto inicial. Recuerdo, necesitamos aplicar el estilo de carácter itálica color a todo número que aparezca delante de la palabra figura. Bueno, al decir delante es donde probablemente surge la confusión. Creemos entonces nuestro patrón de búsqueda. Arroba, coincidir, operador, look behind positivo. Empecemos por el carácter que queremos buscar. Un dígito que se repita una o más veces. La condición es que antes del dígito debe estar la palabra figura con un espacio. Piensa entonces de esta manera. InDesign. Selecciona esto, un dígito que se repita una o más veces, si esta condición, la que está atrás, se cumple. Lo que está en el grupo de captura. Recuerda que debes revisar bien la estructura del patrón de búsqueda. En este caso debemos incluir el espacio horizontal. Una vez encontrado, aplicamos el estilo de carácter. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video, sobre todo que te haya resultado de mucha utilidad. Si quieres aprender un poquito más sobre las búsquedas grep, te invito a que adquieras este manual. Aquí explico uno a uno los comandos de búsqueda grep e incluyo 40 fórmulas para que utilices directamente en tus proyectos. Revisa la información del video. Recuerda, suscríbete a tu canal, regálame un me gusta y por favor, comparte. Hasta pronto.